Varón, quisiera preguntarle, ¿a los cuántos años usted empezó en los caminos de Dios? ¿Cuántos años usted tenía cuando usted conoció del Señor? Empecé a los 24 años de lleno, o sea, de lleno directamente sirviendo al Señor a los 24 años. Pero mucho antes ya me habían predicado, ya en el colegio, ya había personas que me hablaban del Señor. Y justamente los hermanos Castillo, que siempre los menciono en todo lugar, a través de ellos yo veía su testimonio. Ellos son muy conocidos en Manta, los hermanos Castillo. Ellos tocan, son un grupo de alabanza, y en cada iglesia ellos forman a las personas en alabanza. Y son una familia de testimonio, desde la mamá, el papá son una familia de testimonio. Y a través de ellos me hice muy amigo de ellos, que pasaba en su casa. Y yo veía que ellos pues hablaban de un Dios, pues, y eran felices y cantaban canciones cristianas. Yo decía, ¿qué es esto? Entonces quise desde ahí empezar a conocer. Yo conozco más o menos al Señor, específicamente así, conocerlo, como dice Job, de oídas te había oído, como desde los 19, 18 años. Pero mi vida empezó a los 24 años, el 21 de enero del 2012. Ahí, pero conoció a Cristo, ¿a qué edad más o menos? Bueno, de conocerlo, así de aceptar a Jesús en mi corazón, más o menos lo hice como a los 20, 21 años por ahí. O sea que usted conoció de Cristo a los 20 años, pero a los 24 años tuvo como una transición donde realmente... Amén. Amén. Eso mismo. Me asenté y ya no estaba en eso de que sí, de que no, del muchachillo jugando con Dios, ya no. Hasta ahí los 24 y me fui de largo hasta hoy que tengo 35. Como joven, ¿con qué fue lo más duro que le tocó lidiar? Yo salí de un mundo de pornografía, un mundo muy, muy depravado sexualmente. Amén. Desde que yo era pequeño, desde los 9 años, yo comencé pues a consumir este tipo de cosas. Entonces mi niñez totalmente se dañó, mi adolescencia totalmente se dañó, y parte de mi juventud igual se dañó. Y entonces mi mente y mi corazón pues estaban totalmente confundidos en este mundo. Y cuando yo llego a los pies del Señor, que yo les digo, cuando empezó mi vida literalmente fue a los 24 años. Ese es donde yo tengo marcado, porque fue el tiempo que yo me bauticé, el tiempo que bajé a las aguas y dije hasta aquí. Pero ¿qué pasa? En el tiempo que yo ya acepto al Señor totalmente, a mis 24 años, tuve un año de lucha todavía con eso. Un año de lucha en mi mente, en mi propio cuerpo. Usted sabe que cuando una persona se desintoxica de algo, científicamente el cuerpo pide. El cuerpo pide. Y hay veces hay personas que no sé si ustedes han visto, que cuando van dejando el alcohol, empiezan a temblar porque no toman alcohol, o cogen una botella y están a cada rato que beben agua y beben agua, porque es una ansiedad. Y la Biblia dice que estamos viciados, que esta carne está viciada de este mundo. Amén. Entonces yo venía con ese mismo vicio y me costó un año totalmente, aceptando al Señor a los 24 años ya firmemente en el Señor, me costó un año totalmente desprenderme de todo. Varón, sabemos que usted fue el primero de su familia en conocer de Dios. ¿Alguna vez lo rechazaron por eso? Familia casi no tengo, quiero aclarar eso, que familia, yo no tengo una familia grande, así inmensa. Mi esposa sí, mi esposa tiene una familia grande, yo no tengo una familia grande. Cuando yo acepto al Señor, ya no estaba yo en mi casa, varón, ya no estaba viviendo en mi casa. ¿Por qué no vivía en mi casa? Porque mi tío, lamentablemente, pues él sufría de alucinaciones y él me quería matar. Entonces, bueno, yo vivía en mi casa, bueno, son cosas, ¿no? Yo vivía en un cuarto así como este, solito, con una ventana. Y a mí me pasaba la comida por esa ventana. Yo no podía salir a comer, yo no veía televisión. ¿Pero por qué? Porque su tío lo quería matar. Porque mi tío me quería matar. Entonces, si yo salía, era como que me estaba arriesgando. Entonces, yo prefería pasar metido ahí en mi cuarto. Y en mi cuarto, pues yo tenía una televisioncita pequeñita, así, chiquitita, esas chiquititas antiguas. Y también tenía una computadora que usaba como solamente para escuchar música. Y ahí me alimentaba de Vico Sí, que fue mi artista preferido por tantos años, que fue la lírica que entró en mi corazón, la que no me permitió caer totalmente. Y pasaba en mi cuarto, y entonces yo no vivía en mi casa y me fui a vivir a otra parte, porque mi tío, como te digo, me quería matar. Y entonces hubo un tiempo que él atentó contra mi vida, me quiso reventar un martillo en la cabeza, pero gracias a Dios no pasó nada. Yo era una persona muy flaquita, delgadito, y me acuerdo que mi tío era un hombre grande, tuco, y la puerta que daba a mi cuarto no tenía seguro. Entonces, cuando él intenta matarme, él fuerza la puerta, la fuerza para entrar, y yo me paro del otro lado. Yo tenía conocimiento de Jesús, me gustaba mucho leer Ahí ya había aceptado a Jesucristo. No, era un jovencito, era un chicuelo, ahí tenía como 16 años. Pero lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado leer. Y en mi cuarto, en mi soledad, yo tenía como 7 Biblias de diferentes traducciones. Y todas las leía cada día, o sea, me gustaba leerlas. Y tenía conocimiento de quién era Jesús, quién era Dios. No tenía la aplicación de ello, pero sí el conocimiento. Y cuando yo estaba ahí en la puerta, de acuerdo, sosteniendo la puerta, sin seguro, mi tío, un hombre totalmente grande. Él la estaba empujando. Él la estaba empujando con el martillo y con la fuerza para entrar. Como les digo, yo era un flaquito. Entonces, yo no pude con mis fuerzas sostenerla. El que estuvo ayudándome ahí era Jesús. Era Jesús. Ese día, el que no permitió que yo muriera fue Jesús. Gloria a Dios. Un aplauso para él. Amén, amén.
¿A qué edad sacó su primera canción? ¿Y qué fue lo que le inspiró a sacar esa primera canción? Bueno, mi primera canción fue como a los 12 años y fue una canción que se llama Entre lo oscuro y lo opaco. Entonces ahí yo contaba una historia de un niño que había sido abandonado en un basurero y que fue encontrado por personas que gracias a Dios pues lo motivaron a cambiar. Y estas personas fueron de bendición para él. Y al final este niño que fue encontrado en un basurero fue una bendición. Llegó a ser un siervo de Dios. ¿Qué tiempo tiene en el Evangelio, varón? Ya 10 años, varón. 10 años cumplidos este 21 de enero del 2022. 10 años. 10 años en el Evangelio, 10 años de caminar con Cristo. Sí. ¿Se ha apartado alguna vez? No, gracias a Dios. Y sí le digo que el Señor guarde mis palabras y que tenga misericordia de mi vida, pero no me ha apartado. No me ha apartado ninguna vez. Y eso creo yo que es también parte del testimonio, porque a veces uno haber aceptado a Jesús tan joven y haberse mantenido, de verdad que eso solamente es la gracia del Señor, la misericordia. Han habido momentos durante estos 10 años en donde ha dicho, hasta aquí llegó Jesús. Claro que sí. ¿Cuál Sí. fue el proceso que usted dijo, suelto la toalla y decido abandonarlo? Claro que sí. Yo creo que muchas veces pensamos que apartarse de Dios es alejarse de la iglesia y de los hermanos. Y no. Apartarse de Dios a veces empieza aquí. Tú puedes estar en la iglesia con las manos levantadas, pero tu mente no está allá adentro. Tu corazón no está allá adentro. Y a mí me pasó. Hubo un tiempo que literalmente junto a mi esposa nos fuimos enfriando. Aunque íbamos a la iglesia, estábamos congregando, estábamos sirviendo a Dios, pues lamentablemente nuestro corazón se estaba enfriando. ¿Pero por qué? Por ciertas cosas que a veces como humanos ponemos la mirada en personas tal vez que hacen algo malo, que fallan. Amén. Y tú como que dices, bueno, o sea, pero si este es el evangelio que cambia personas, ¿por qué hay gente que sigue haciendo lo mismo? Amén, ¿Me entiendes? amén. Y entonces, ¿qué pasó? Hubo un proceso de que el Señor guardó silencio en nuestras vidas. A mi esposa y a mí Dios guardó silencio. Y estuvimos casi un año viviendo en un lugar donde literalmente vivíamos, y lo tengo que decir, vivíamos entre las heces fecales. O sea, literalmente. Estábamos viviendo en un lugar donde de un baño cada cierto tiempo salía, se desprendía hacia arriba, totalmente se inundaba de heces fecales donde yo vivía. Y en ese tiempo Dios guardó silencio en nuestras vidas. Amén. ¿En qué sentido? No respondía a oraciones. El Señor, nos acercábamos a Él y nos sentíamos más fríos. Ese Señor, ¿qué está pasando? ¿Y qué pasaba en ese momento? Que el Señor quería un quebrantamiento total. El Señor quería una dependencia total de mi esposa y de mí a Él. Confiáramos totalmente en Él y lo empezamos a hacer. De acuerdo que llorábamos mucho, muchas madrugadas llorando junto a mi esposa. ¿Ya tenían bebé en ese entonces? Ya teníamos a nuestros dos bebés. El bebé estaba pequeño, el segundo Benjamín estaba pequeño, recién nacido casi, y de verdad que fue un tiempo durísimo, durísimo. No había comida, no había en la casa, a veces no había luz, a veces no había agua. O sea, verdaderamente fue un momento donde el Señor cortó todo para que dice, ahora vamos a ver si en verdad me ama. Ay, santo. Ahora vamos a ver si en verdad me ama. Y bueno, gracias a Dios en ese proceso se formó nuestro corazón. Dios nos quebrantó a lo sumo. Por esa razón, hoy en día ya no tenemos necesidad, pero sí necesidad de Cristo. Ya no hay necesidades de las cosas materiales, pero todos los días necesitamos más de Dios. Amén. Yo, cuando fui adolescente, robé en un centro comercial. Y entonces, cuando yo robé en ese centro comercial, a mí me quieren coger preso. Y bueno, mi hermano paga una fianza y toda la cuestión. Y por mi barrio se enteran de eso. Y todo el mundo me acusaba de ladrón. Todo el mundo era el ladrón. O sea, ni dejaban que los jóvenes se juntaran porque el ladrón. ¿Y qué pasa? Que para ese tiempo Vicosí saca un tema que se llama Por el ente del cielo. Y ahí habla de que por el ente del cielo, Dios, aunque hayas cometido errores, por el ente del cielo para el Señor eres lo mejor. Amén. Eres superior. Y de verdad que eso cuando yo lo comencé a escuchar, ese fue mi himno. O sea, comenzó a hacer música con ciencia. ¿Cuándo comenzó usted a hacer su música cristocéntrica ya? En el 2011. Cuando yo conocí, o cuando yo empiezo a escuchar música, fue más o menos esto de la época, era el 2005, 2006. 2005-2006. De ahí en adelante, al 2011, yo me decido a sacar, antes de aceptar a Jesús, o sea, de meterme a las aguas al bautizo. Recuerda que fue en el 2012 que me bauticé. Antes de eso, yo vengo y saco un disco. No saqué uno, saqué 4 producciones, que las tengo por ahí, saqué 4 producciones. Como yo no tenía la conciencia de que era vivir dentro del sistema o de una congregación o de algo de Dios, yo solamente, era 2011, recuerda que fue en el 2012 que yo me asenté. Entonces, 2011, todos los discos, los 4, tú los escuchas, la letra está bien, pero cuando tú ya, en la actualidad, yo los escucho, se siente un poquito la rebeldía. Se siente un poquito la inestabilidad. ¿Por qué? Porque recuerda, yo no me estaba congregando. Amén. Yo solamente era como Job, de oídas lo había oído. Amén. Y entonces yo la música que sacaba era conciencia y no cristocéntrica. Ya fue que vengo a sacar verdaderamente una canción así, o sea, con testimonio vivido del 2012 para acá. ¿Cuántas canciones más o menos usted piensa que ha sacado? Tengo exactamente 82 canciones. 82 canciones. Pregúntale. ¿Alguna vez lo rechazaron por hacer rap, reggaetón, hip hop en alguna iglesia cristiana?
Bueno, en iglesias sí, pero no así, digamos, como que muy fuerte. Recuerda que en ese tiempo era todavía la música rap cristiano, como le decimos, no estaba sentada todavía sus simientes totalmente. Me acuerdo que la gente solamente conocía a Funky y Redimido, nadie más. Y cuando yo empecé escuchando esta música cristiana, que la vengo escuchando desde hace rato, yo escuchaba a Manny Montes, escuchaba a Triple Seven, escuchaba a ¿cómo que se llama? A Titi Valentín, escuchaba a, bueno, algunos artistas que literalmente muy pocos jóvenes hoy en día lo escuchan. Usted ha sido ya tendencia aquí en Varones Varones de Gloria. Créanme que nunca he tenido tanta gente conectado como hoy, varón. Si ha sido en algún momento cuestionado al momento de predicar. Así que me saquen, no. Soy como los extremos, ¿no? Pero sí de repente sí he tenido personas que yo creo que en todo lugar, una vez dije, y es una frase muy común, no somos monedita de oro para caerle bien a nadie. Amén, entonces, aunque tengamos la presencia del Espíritu Santo, a veces hay personas a las cuales esa misma presencia no la soportan. Entonces, a veces tú vas y das una palabra y como tenemos esa cierta originalidad, que a veces damos la palabra con cierto toque humorístico, con cierto toque de palabras nuevas, utilizando cosas actuales, la gente como que al principio le va chocando, pero poco a poco pues se va dando cuenta. Yo siempre digo, varón, la Biblia dice que 3 son los que dan testimonio. Pero ha tenido una mala experiencia, bueno. Bueno, mala Que experiencia. no pueda compartir, usted diga, bueno, esto pasó. Pero una mala experiencia que tuve fue que hace un tiempo atrás yo iba a un lugar a cantar y nos fuimos con los chicos. Y como en ese tiempo, les comento, era 2000 y piquito, no recuerdo. Y en ese tiempo uno se vestía todo aguado, todo así, ¿no? Con la gorra. Uno queriendo ver esa moda, como que eso es también algo urbano. Entonces fuimos a un lugar a cantar. Y literalmente, varón, nos dijeron que no ahí, así, estábamos ahí, nos habían dicho, vayan a cantar, fuimos y estando ahí nos preguntaron, ¿y ustedes quiénes son? Así, bueno, venimos a cantar, le digo, venimos a dar a cantar y dar una pequeña palabra y con todo. Y dice, pero así vestidos, pero así, nos trataron pero gracias a Dios fue acá, o sea, a nosotros, al equipo que había ido y no abiertamente a todo. Pero igual, varón, Sí. igual. Sabemos que hoy en día usted predica, sabemos que usted da muchas conferencias respecto a homilética, no estaba diciendo homilética. Homilética, exégesis y hermenéutica. Pero cuando usted tenía una edad más temprana o era más joven, ¿cuál era su anhelo en los caminos de Dios? Yo cuando empecé, yo quería ser pastor, pero poco a poco me fui dando cuenta la verdadera responsabilidad de un pastor. Amén, porque hermano. en ese tiempo me acuerdo que nosotros pasábamos metidos con los pastores, pasábamos ahí, o sea, casi y ya vivíamos en la casa de ellos. Y nos pudimos dar cuenta verdaderamente el esfuerzo que hace un pastor, que no solamente es en la iglesia, que no solamente es en el altar, no, es tras bastidores, estar restaurando, estar orando, qué cita aquí, qué cita acá, y qué problemas con tal hermano. O sea, verdaderamente es algo pesadito, ¿me entiendes? Y entonces fue como después de estar como 3 años en el evangelio, de que mi pensamiento empieza a cambiar, y como abro una célula bajo el permiso de mis autoridades, abrí una célula en casa, entonces ahí mi mente comienza a cambiar y digo, no, yo sirvo para esto, porque veo yo que tengo esos destellos de dar la palabra ya con un toque, y digo, no, yo sirvo para esto y me voy a encaminar en esto, y eso es hoy estoy encaminado más en enseñar. Hoy me gusta más enseñar. Pero ¿sabes algo? Les doy un pequeño plus también a los amigos que están mirando. No todos tenemos tal vez ese llamado al pastorado, pero todos debemos tener un corazón pastoral. Porque el corazón pastoral es aquel que ve una oveja perdida y no la juzga, sino que la levanta y la restaura y la lleva al redil. Una prueba que lo haya golpeado tan fuerte que haya querido decir, hasta aquí nomás. Con la que te dije antes, del lugar donde estábamos viviendo, esa fue una prueba de quebrantamiento entre mi esposa y yo para la dependencia total de Dios. Pero algo que verdaderamente sí nos tocó, y esto lo voy a hablar bien sutil y en clave, porque nadie es perfecto. En este mundo todos tenemos imperfecciones, todos tenemos, hasta la persona que usted vea más ungido tiene sus ¿Y imperfecciones. sabe qué es lo bueno, varón, de ser sincero? De usted poder compartir esta prueba, de que usted ya tuvo la victoria. Hace un tiempo atrás, personas que tal vez estaban liderando, personas que tal vez estaban teniendo autoridad, pues empezaron a ver que lo que hacíamos mi esposa y yo no estaba correcto, porque nos exponíamos por las redes, porque hablábamos un mensaje para los jóvenes con un tinte diferente. Y entonces hubo autoridades que verdaderamente nos decían no, o sea, nos decían no, eso no. Y pasó que nos dolió mucho, o sea, nos dolió mucho esa actitud, porque personas que amábamos con todo el corazón, y amamos todavía, porque gracias a Dios, como dijo Oscar, ya todo se restauró, pero en ese tiempo, personas a las cuales amábamos y admirábamos, nos dijeron que no, o sea, eso no va, porque no es así, porque y nosotros, o sea, tragábamos saliva, pero como esa desesperación, pues. Durante mucho tiempo le sí, o sea, hubo eso de que no. Pero ¿qué pasa? Como te venía diciendo,
Dios, o sea, hemos aprendido a depender del Señor y a saber que no dependemos de un puesto. Y esto le digo a los jóvenes, no dependamos de un puesto. Amén. No es donde te pongan. No es que, ay, tú eres el ujier, tú eres el que va aquí, tú eres el que va acá. No dependamos de un puesto. Porque cuando nos quitan ese puesto, no somos nadie. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú amas las almas y lo haces por amor a las almas, te quiten el puesto que te quiten, tú vas a seguir amando las almas. Tú vas a seguir buscando las almas para restaurar. Y te digo, yo nunca, y es algo que le enseño Oscar y María Jesús, a los jóvenes les enseño mucho, porque es algo que yo pasé y les imparto. Y yo les digo, jamás esperen servir en el altar. Ese debe de ser el último anhelo de un hijo de Dios, servir en el altar. Porque si no sirves desde la trinchera donde te han puesto, desde el lugar sentadito donde estás, créeme que estás buscando el protagonismo. Estás buscando es que te tomen fotos, que te miren, pero no estás buscando verdaderamente servir a las almas. Y con mi esposa aprendimos a servir desde donde estábamos, hasta en el anonimato, varón. Empezamos a servir. Y eso es lo que nos ha hecho amar las almas, amar el servicio a Dios. Sabemos que tiene dos bebés hermosos, lo conocemos. Ben, creo que se llama uno. Amén. Abi y Beni. Ah, Abigail y Benjamín. ¿En qué le gustaría que le sirvan ellos a Dios? Benjamín, él quiere ser pastor. O sea, él desde ahora ya le lo dice. Bueno, y conocemos ese corazoncito que tiene que irse formando. Y mi hija, ella desde que nació, pues le dijeron que iba a ser profeta. Y entonces en eso están los dos direccionados. Pero yo quiero decirle algo a los papitos, ya que me hablaste de los hijos. Siempre dando ahí una cuñita. Los hijos cuando nacen, ojo con esto, los hijos cuando nacen, Oscar, tú que eres papá, no son cristianos. Necesitan aceptar a Jesús en el corazón en su tiempo que lo tienen que aceptar. Ellos nacen bajo un hogar cristiano, sí. Tienen conocimiento cristiano, sí. Pero les toca a ellos decidir. Porque si no decidieran, fuese una religión más. Y esto no es una religión más. Por eso esto se basa en la decisión personal y no en la imposición de los padres a los hijos. Y yo siempre digo a mi esposa, mis hijos aún no son cristianos. Deja que ellos lleguen a su edad, se acerquen a Jesús, lo acepten y digan, yo quiero, ahí forman parte de ser hijos de Dios. Como la Biblia lo dice, Juan 1:12. Un consejo para la humanidad. Mira, la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios nos encontramos con profecías bíblicas. Hay profecías de lo que se viene, de lo que pasó, de lo que está por venir. Pero cada profecía está respaldada con una promesa. Siempre recuerden eso. La profecía viene, pero hay una promesa de parte de Dios. Y la promesa es que Dios nos va a guardar. Puede que haya guerra, puede que haya lo que haya en el ambiente, pero los hijos de Dios seremos guardados. Amén. Esa es la promesa que traigo hoy día. La palabra de Dios dice que el Señor nos va a acompañar hasta el último momento. Así que nos ponemos en las manos de Él y lo que esté pasando, recuerda solamente orar por eso y evitar esos pensamientos apocalípticos, porque todavía no es el fin. Esto es el principio del fin. Amén. Amén, gloria a Dios. Y esto fue Varones de Gloria. Dios los bendiga.